Otra resolución popular de Año Nuevo es mejorar el estado de nuestras finanzas. Debido al COVID-19, muchos continúan lidiando con dificultades financieras, incluyendo aumento de deudas, desempleo y bajos ingresos. Es importante organizar sus finanzas para alcanzar sus metas financieras y lograr sus sueños. Para hablarnos más sobre finanzas nos acompaña Matías Río, CEO y director ejecutivo de VIX Plan LLC y representante de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. Matías, ¿cómo podemos lograr nuestras metas financieras? ¿Qué prioridades debemos plantearnos? Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y mira, la pregunta es buenísima. Y para cerrar metas financieras, lo primero que hay que decir es que debemos sentarnos con el contador, ya sea impuestos personales o empresariales, clarificar cuánto le vamos a tener que pagar al tío Sam. Estar en paz con el tío Sam es súper fundamental desde lo personal y desde lo empresarial. Sentarse con el contador y clarificar ese cheque que vamos a girar de impuestos, de cuánto va a ser. Esa es la primera variable para estar en paz. La segunda cosa es hacer un buen presupuesto, Grace. Hacer un presupuesto a 12 meses donde yo pueda establecer cuál va a ser el ingreso mes a mes que voy a tener durante el año 2022. ¿De dónde van a provenir esos ingresos? Si es por ventas de las diferentes categorías de productos o servicios que tengo, cuál es ese ingreso total y cómo se va a ir consumiendo durante el año en términos de gastos, por arrendamientos, por nómina, por personal, para poder proyectar al final de esa hojita de Excel cuánto es que voy a tener de ingreso esperado, de utilidad antes de impuestos, al final de cada uno de los próximos 12 meses del año 2022. Bueno, me encanta eso. Ahora, 6 de cada 10 estadounidenses no tienen suficientes ahorros para cubrir un gasto no planificado de $500 a $1,000. ¿Cómo podemos planificar nuestras finanzas y tener un plan de ahorros? Mira, hay un libro fabuloso que se llama El hombre más rico de Babilonia, que tiene unos secretos, 7 secretos espectaculares sobre cómo manejar finanzas personales. Es clave poder desarrollar la cultura del ahorro. Debemos ser conscientes de que vivimos en un país que como que todo nos lo pone ahí a la mano en términos de tarjetas de crédito, en términos de consumo, y es nuestra tarea personal crear unos mejores hábitos, unos hábitos más saludables desde el punto de vista financiero. Eso requiere un esfuerzo personal porque normalmente, Grace, no es algo que enseñen en la escuela, no es algo que enseñen en las universidades, es algo que se aprende solo. La clave es poder determinar, poder fijar presupuestos. La palabra mágica es presupuesto, es trabajar con lo que uno se gana y poder hacer ese esfuerzo y disciplina de reservar una parte recomendable, 10-15% de todo el ingreso que tengamos por mes, primero guardarlo y después gastar. Mira que suena muy sencillo, Grace, es que primero a veces recibimos el dinero, gastamos y después ahorramos si nos queda. Pero la política estratégica e inteligente es diferente. Primero ahorro y después gasto. Si guardas esa proporción, vas a ir construyendo el colchón de seguridad que necesitas. Así es, y hay que dividir, como dices tú, este presupuesto en el dinero que necesito para los gastos, ahorro de emergencia, ahorro para vacaciones y también, por supuesto, una parte para ayudar a una organización, para donar. Ahora, a raíz de la pandemia, hemos notado que hay muchas personas que están renunciando a sus trabajos estables para seguir sus propios sueños y metas financieras. ¿Qué recomendaciones tiene para estas personas? Mira, la primera recomendación es que cuando estás aburrido en un cargo, pues lo mejor que puedes hacer es irte, ser honesto contigo mismo, ser honesto con tus jefes, y si ya cumpliste el ciclo en tu empresa, lo más sensato que puedes hacer es irte. La vida es una sola y debes disfrutarla, y el trabajo debe ser un gusto, debe ser una pasión. Quien esté de alguna manera en esa posición bien puede hacerlo. Primero es ser sincero con su jefe y decirle lo que está pasando para ver si su jefe le mejora las condiciones, que a veces no son solo financieras, sino de ambiente, de trabajo, de funciones cotidianas, etcétera. Ahora, si la persona ya está lista para dar el salto, simplemente que determine cuál es la actividad que le apasiona, la que le gusta, y dé el salto y tenga un emprendimiento. Miren, en Estados Unidos se crean miles y miles y miles de compañías todo el tiempo. Los emprendedores es el ADN corporativo de este país, dar el salto y crear empresas totalmente viables. Pero la clave es que tu negocio gira alrededor de tu pasión. Así es, que estén preparados. Así que bueno, quiero agradecerte a ti por habernos acompañado y darnos estas recomendaciones.